Bueno, pues ahora sí, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la webinar, a la sala de formación virtual de Mutua Intercomarcal que esta tarde vamos a destinar a los mandos intermedios, en concreto a las buenas prácticas preventivas para los mandos intermedios. Agradecer el interés mostrado por la jornada y lógicamente, esperamos que sea de su agrado y que les resulte práctico para su día a día. Hoy tenemos como ponente de esta webinar a Óscar Barahona y a una servidora. Mi nombre es Sonia López y los dos somos técnicos de prevención en el área de actividades preventivas de Mutua Intercomarcal. La jornada tiene una duración aproximada de hora y media y ya les digo que lo que más deseamos es que sea de su interés. Antes de dar comienzo quisiera recordarles que disponen de dos apartados, pero que vamos a utilizar el de preguntas y respuestas para que se dirijan a nosotros para resolverles cualquier consulta o cualquier duda que tengan y que trataremos de resolver al final de la jornada. Y ahora sí, paso ya a dar comienzo explicándoles un poco los temas que vamos a tratar. Les decía que somos dos compañeros los que vamos a impartir esta jornada, por lo tanto la vamos a dividir en dos bloques. Hay una primera parte en la que vamos a tratar conceptos vitales para el día a día y para que el mando intermedio son conceptos que debe de saber para conseguir optimizar la seguridad y la salud. Aclararemos las diferencias entre las disciplinas técnicas, las 4 disciplinas técnicas que hay en materia de prevención de riesgos laborales. Como no podía ser de otra forma, también vamos a destinar un apartado a las responsabilidades y a las obligaciones derivadas de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y Óscar terminará su parte pues, centrado en hablarnos de qué indicadores preventivos nos van a decir cómo vamos, cuáles tenemos que controlar y qué nos va a hacer mejorar en materia de seguridad y salud y cómo evoluciona, ¿no? O sea, nos los va a definir y nos va a ayudar a controlarlos. Y por último, como no podía ser de otra forma, pues destinará un apartado a hablar del coste económico derivada de la contingencia profesional. A continuación, una servidora tratará de explicar contenido de 3 protocolos. El primero es qué tenemos que hacer cuando hay un accidente de trabajo. Otro sobre cómo tenemos que investigar un accidente de trabajo, una enfermedad profesional. Y otro protocolo es cómo tratamos y qué hacemos con un compañero o compañera que ha vuelto, se reincorpora después de una ausencia prolongada de una IT. Y ya para terminar vamos a destinar un apartado a algo que necesitamos buscar en las organizaciones, que es la conducta segura, y un apartado al liderazgo en la prevención de riesgos laborales. Antes de dar paso a mi compañero, quisiera simplemente comentar que hoy, y obviamente para Mutua Intercomarcal y para nosotros, técnicos, la salud ya no es una ausencia de enfermedad, la salud ya es un estado completo de bienestar físico y mental. La salud la tenemos que cuidar fuera y dentro de la empresa, y la prevención de riesgos laborales en la actualidad ya es transversal, es algo que interacciona con distintos departamentos de la empresa, desde la dirección que marca las pautas hasta el departamento de producción, donde tiene que estar inmersa, hasta el departamento económico, porque necesita un capítulo para un presupuesto, ¿no? Un capítulo presupuestario para ello. En definitiva, lo que tratamos es de indicarles que las organizaciones tienen que caminar conjuntamente
hacia esa cultura de salud que evidentemente nos va a devolver innumerables beneficios. Y ahora sí, Óscar, deseando que de verdad comiences con esas definiciones y con esos conceptos clave que van a marcar la jornada. Así que cuando quieras, te doy paso. Adelante. Muchas gracias, Sonia, por tu presentación. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Bueno, pues como ha estado comentando mi compañera Sonia, vamos a ver si conseguimos con la webinar de hoy evolucionar a esa cultura de salud que lógicamente tantos beneficios a nivel de seguridad y bienestar laboral nos vas a aportar a las organizaciones, ¿no? Vamos a comenzar con el apartado de definiciones, tal y como está comentando mi compañera Sonia, definiciones que entendemos que todo mando intermedio tendría que tener en su vocabulario para dominar la gestión preventiva. Vamos a comenzar con dos conceptos básicos, que sería la de condición de trabajo y la de riesgo laboral. En un primer concepto de condición de trabajo, pues sería aquella característica de la propia tarea que puede tener una influencia significativa en la generación de los riesgos para la seguridad y la salud. Podríamos decir que sería una fuente generadora de daños para la salud de los trabajadores. Y el riesgo laboral sería aquel aspecto del trabajo que tiene la probabilidad de ocasionar un daño para la salud del trabajador. Por lo tanto, podemos establecer que una condición de trabajo, por ejemplo, un equipo de trabajo, puede proporcionar distintos riesgos laborales, por ejemplo, desde un riesgo de proyecciones, como estamos viendo aquí, o un riesgo de atrapamientos, o imaginaros que esta máquina, por ejemplo, no tiene puesta a tierra, también un riesgo de contactos eléctricos, ¿no? Por lo tanto, el mando intermedio tendrá un documento básico fundamental que será la evaluación de riesgos que le va a ayudar a identificar cuáles son aquellos riesgos a los que va a estar expuestos sus colaboradores. Hablando de la definición de accidente de forma general, pues sería el resultado de una acción traumática y violenta que va a ocasionar lesiones corporales a los trabajadores. Y sí, también nos gustaría hablar sobre los conceptos del accidente blanco, el incidente, ya que la gestión desde un inicio de estos dos conceptos nos va a ayudar a evitar posteriores accidentes con incapacidades, ¿no? Hablamos del accidente blanco como un suceso que no origina una lesión corporal, pero sí daños materiales a nuestras instalaciones, a nuestra empresa, y el incidente como aquel suceso que, igual que no origina lesión corporal a los trabajadores, tampoco origina daños materiales. Por lo tanto, una buena gestión tanto del accidente blanco como del incidente nos va a llevar a conseguir un control total de la siniestralidad en la empresa, ya que también el mismo análisis de los sucesos, de las causas, tanto de la producción del accidente blanco como del incidente, nos va a llevar a que se originen, lógicamente, menos accidentes leves, muy pocos accidentes graves y, si tenemos la suerte, pues lógicamente ningún accidente mortal. Por lo tanto, vamos a clasificar los accidentes, aquí lo tenemos en cuatro grandes grupos, identificando que lógicamente no todos los accidentes son laborales. Por lo tanto, un primer punto de partida sería identificar el tipo de accidente que ha ocurrido a nuestro trabajador. Si ocurre en tiempo y lugar de trabajo, como en este caso, pues sería un laboral, o accidentes que pueden ocurrir de tráfico, accidentes domésticos o accidentes deportivos ocasionados en el tiempo libre. Una definición importante, la que vamos a basar la jornada, la webinar de hoy, sería la de accidentes de trabajo. Vamos a analizarla desde dos vertientes, una vertiente técnica y otra legal. Si hablamos de la definición preventiva,
consideramos el accidente de trabajo como, como un suceso normal, que lógicamente no es ni querido ni deseado, que se presenta de forma traumatológica, de forma brusca, que si consideramos y creemos en la prevención de riesgos laborales e identificamos sus causas, lógicamente debe ser evitable y que interrumpe la continuidad del trabajo, ocasionando también daños a las instalaciones y a las personas. La definición legal, que en este caso estaría en el artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social, habla de que el accidente de trabajo es toda lesión corporal que el trabajador sufre con ocasión o a consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena, entendiendo como lesión corporal el daño o el detrimento, lógicamente, en el estado físico de la persona por una herida o golpe, enfermedad. Y siempre diferenciándolos desde un punto de vista inmediato o a nivel traumatológico o aquellas lesiones que tiene el trabajador diferidas en el tiempo o lo que nosotros denominamos como enfermedades derivadas del trabajo. Por lo tanto, y lo más importante del accidente aquí, sería buscar esa relación de causalidad entre aquellas condiciones del trabajo y factores de riesgo que tiene ese puesto de trabajo y la lesión que ha provocado. Como hemos estado comentando, desde un punto de vista, en este caso, de la inmediatez, por eso habla de la definición de la Ley General de la Seguridad Social en el concepto de ocasión, o a nivel diferido por un deterioro paulatino de la salud de este trabajador. Por lo tanto, estaríamos hablando del concepto de como consecuencia que establece la Ley General de la Seguridad Social. Por lo tanto, se considera laboral el accidente de trabajo, lo que sería el accidente de trabajo en jornada, como los accidentes en misión, la enfermedad profesional, los accidentes in itinere, los sin baja y las patologías no traumáticas causadas por el trabajo. Estos conceptos lo iremos desarrollando ahora posteriormente. El accidente in itinere es este accidente de trabajo que se produce al ir o al volver del domicilio al puesto de trabajo y que lógicamente requiere una prueba fehaciente de que el siniestro se produce en este transcurso, en este desplazamiento. Hay que identificar el accidente en itinere desde 4 ámbitos claros. Un ámbito etiológico, que sería la misión o el objetivo por el cual yo hago ese desplazamiento. Otro ámbito geográfico, que sería, lógicamente, que el accidente ocurre en el trayecto normal desde ese domicilio hasta el puesto de trabajo y viceversa. También el ámbito temporal, en donde ocurre, lógicamente, ese accidente en el tiempo normal de transcurso de ese trayecto. Por lo tanto, aquí indicar que tenemos a veces consultas al respecto sobre si el accidente en itinere siempre abarca 1 hora desde que salgo de casa o al regreso. Totalmente falso. El ámbito temporal es el tiempo normal en el desarrollo de ese trayecto. Y también el ámbito del medio de transporte que se utiliza, que lógicamente se producirá el accidente mediante un medio de transporte normal y lógico que se pueda considerar a realizar dicho desplazamiento. El accidente en misión, en cambio, se realiza en tiempo de trabajo y mm, normalmente se debe a una encomienda realizada por nuestro empresario o por nuestro mando intermedio para hacer diversas tareas de forma habitual por fuera del centro de trabajo. Es como si yo hiciera un asesoramiento preventivo, una empresa mutualista, y durante dicho trayecto tuviese un accidente laboral, ¿no? Pues sería un accidente en misión derivado de una encomienda para realizar una gestión en nuestro trabajo. No todos los accidentes de trabajo deben tener aparejada o tienen que tener aparejada una baja laboral. En este caso también existen los accidentes sin baja médica, que incluso también se puede, teniendo un accidente sin baja médica, se pueden prescribir tratamientos rehabilitadores. En estos casos el trabajador sufre un accidente, es atendido
por el médico y sin perjuicio del proceso de curación, pues el trabajador puede reincorporarse a su puesto de trabajo. El médico expediría una comunicación de accidente sin baja, indicando también por prescripción, por indicación médica, cuándo se tiene que reincorporar, si ese mismo día o al día siguiente. El concepto de enfermedad profesional también vamos a analizarlo exactamente igual que el accidente de trabajo desde una vertiente técnica y desde otra vertiente legal. Desde una vertiente o definición preventiva hablamos de un deterioro lento, progresivo en la salud de un trabajador producido por una exposición a unas situaciones adversas que normalmente están en las condiciones del puesto de trabajo, por ejemplo, en el ambiente de trabajo o en la forma en la que esté organizado. Y desde una definición legal, pues lo resumiríamos como aquella enfermedad profesional que está desarrollada por una serie de agentes concretos mediante unas actuaciones o actividades que se desarrollan de forma habitual en nuestro puesto de trabajo. Y estas enfermedades profesionales están tipificadas claramente en un reglamento, el reglamento 1299 del 2006 sobre enfermedades profesionales. Por lo tanto, exclusivamente las enfermedades que se encuentran aquí tendrán la catalogación de enfermedad profesional. La clasificación de las enfermedades profesionales las vamos a agrupar están agrupadas en 6 grupos. Un primer grupo sobre enfermedades profesionales causadas por agentes químicos. Por ejemplo, hablaríamos de los órganos clorados o los órganos fosforados que se utilizan para la aplicación de plaguicidas en el sector de la agricultura. También en el grupo 2 hablaríamos de estas enfermedades profesionales causadas por agentes físicos, como puede ser, por ejemplo, el ruido, las vibraciones, cualquier tipo de radiación, incluso también a nivel de trastornos musculoesqueléticos, como pueden ser los síndromes del túnel carpiano. El grupo 3 hablaremos de aquellas enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos, toda enfermedad causada por virus, bacterias, protozoos, por ejemplo, pensar en trabajadores de laboratorios. El grupo 4 serían enfermedades profesionales causadas por la inhalación de sustancias, en donde, por ejemplo, podríamos englobar la silicosis. El grupo 5, enfermedades profesionales de la piel, normalmente suelen ser dermatitis, que pueden ser provocadas, por ejemplo, si no analizamos el efecto de las taladrinas en entornos y en fresadoras. Y por último, el grupo 6, grupo de enfermedades profesionales, lógicamente más graves, por aquellos agentes que nos pueden producir un cáncer, ¿no? Estaremos hablando, por ejemplo, para todos conocido, el tema del amianto. Pongo un par de ejemplos a nivel de lo que tiene catalogado el Instituto Nacional de la Seguridad Social en su guía sobre enfermedades profesionales. Sería el primero de la izquierda a nivel de sordera profesional, sería codificación la 2A01, pues estaríamos hablando de una enfermedad profesional provocada por el ruido, generando una hipoacusia, ¿no? O una sordera. Y como podemos ver, se ven las actividades de riesgo que están asociadas, como pueden ser trabajos de calderería, de estampado, también trabajos con martillo y perforadores, trabajos en obras públicas, principalmente en obras de construcción, todo lo que veáis que normalmente puede provocar una gran emisión de contaminante físico, en este caso el ruido. Y el de la derecha, pues estaremos hablando de enfermedades profesionales provocadas por el amianto, en el grupo 6A, normalmente enfermedades con diagnóstico de neoplasia y mesotelioma, provocadas por actividades como puede ser tratamiento de fibras de amianto, aplicación de amianto con pistola, que hoy en día, lógicamente, estos tipos de trabajo están prohibidos, pero sí todo lo que viene siendo la retirada de este tipo de productos y el riesgo de exposición que tenemos en dichos puestos de trabajo a realizar dicha retirada. Por último, a nivel de definiciones, hablaríamos del panotras, las patologías
no traumáticas causadas por el trabajo, que son aquellas enfermedades que no estando incluidas en la lista de enfermedades profesionales, tales como hemos visto en el reglamento, sí se consideran enfermedades que tienen dos puntos, una relación de causalidad con el trabajo que se está ejecutando, o enfermedades que ya padecía el trabajador anteriormente y se agravan como consecuencia de la lesión del accidente. Como podemos ver, son acepciones de accidente de trabajo que están en los apartados E y F del artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social. Como ejemplo, extraído de la Seguridad Social, de las estadísticas de la Seguridad Social, podemos ver que de enero a septiembre de 2021 tenemos comunicaciones de PANOTRAS principalmente derivadas del grupo 1, que serían enfermedades infecciosas y parasitarias. Lógicamente, esto debido a la exposición al COVID, debido a la pandemia. Y de forma habitual, las enfermedades que vamos a tener en este apartado de las patologías no traumáticas serían enfermedades del aparato locomotor. Finalizado con el apartado de definiciones, vamos a comenzar, como no, con las disciplinas técnicas en prevención de riesgos laborales que consideramos que van a ser las armas que va a tener el mando intermedio para minimizar o disminuir los riesgos laborales de las condiciones de trabajo en las que estén puestos los trabajadores, ¿no? Y aplicar aquellas medidas preventivas para disminuir tanto los accidentes de trabajo como las enfermedades profesionales. Indicar que las disciplinas preventivas son 4, seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada y medicina del trabajo. Comenzamos con la seguridad en el trabajo, que sería la disciplina que mayormente tenemos consolidada y que todo el mundo conocemos. Engloba todo el conjunto de técnicas y procedimientos para eliminar estos accidentes de trabajo, y solamente que hay que pensar todos los procedimientos y equipos que tenemos a nuestra disposición para el desarrollo de trabajo en altura. O, por ejemplo, también los trabajos que pueden derivar de riesgo eléctrico. También, lógicamente, tendríamos que englobar todas las materias, resguardos, en disposiciones, reglamentos que tenemos con los equipos de trabajo, disposiciones con respecto también a la señalización, lugares de trabajo, todas aquellas conceptos claros para evitar el accidente de trabajo. Con respecto a la higiene industrial, la segunda disciplina técnica de la que vamos a hablar, estaremos siempre aquí hablando de la identificación, la evaluación y control y la prevención de los riesgos ambientales a los que está expuesto nuestro trabajador para evitar las enfermedades profesionales. Enfermedades profesionales que pueden ser causadas por 3 tipos de agentes: agentes físicos, biológicos y químicos. Y aquí nuestra forma de actuación a nivel de higiene industrial hablaremos de una higiene de campo, una higiene analítica y otra higiene operativa. La higiene de campo sería la estrategia de medición que vamos a utilizar para medir ese tipo de contaminantes, para tomar el valor de la intensidad de dichos contaminantes. Una higiene analítica, ya que en muchas ocasiones estas muestras que hemos de la medición efectuada tenemos que llevarla a un laboratorio para darnos el valor concreto, por ejemplo, de una concentración de un contaminante químico. Y después tendremos la higiene operativa, que sería la implantación de aquellas medidas preventivas para conseguir que esas concentraciones estén dentro de los valores límites normales establecidos para que no produzca ningún deterioro a la seguridad de nuestros trabajadores. Tercera disciplina técnica, la ergonomía y psicosociología aplicada. De hecho, es una disciplina que no teníamos tan presente, pero que en los últimos tiempos cada vez está tomando más relevancia. Una disciplina que se trata de buscar una adaptación óptima entre el trabajo y la persona, tanto de un punto de vista psíquico como físico.
con el objetivo incluso de mejorar la seguridad y salud y también de incrementar la productividad de los trabajadores. También comentar que la parte de psicosociología también abarcaría todos los aspectos derivados de la organización de trabajo. En esta disciplina tendríamos, lógicamente, las herramientas para evitar la manipulación manual de cargas, las posturas forzadas, los movimientos repetitivos y también factores de riesgo como el estrés, la carga de trabajo y el acoso laboral. Por último, vamos a hablar de la disciplina médica, disciplina que se encarga de comprobar cómo afecta la salud de forma individual al trabajador, así como las medidas de prevención que vamos a adoptar para minimizar, lógicamente, estas consecuencias, ¿no? Esta disciplina indicar que, lógicamente, conecta con el resto de disciplinas técnicas cuando hay claramente un daño a la salud, ¿no? En esta disciplina pues, abarcaremos conceptos como la vigilancia de la salud y todo lo que viene derivado y que conocemos a nivel de los reconocimientos médicos, pero también hablamos de la impartición de los primeros auxilios en los puestos de trabajo, el desarrollo de estudios epidemiológicos para ver cómo afectan las condiciones de trabajo a nuestros trabajadores y últimamente también todo lo relacionado con la promoción de buenos hábitos de salud, lo cual nos va a ayudar, lógicamente, a nivel laboral como en el día a día de nuestra vida. Finalizado la parte de las disciplinas técnicas, vamos a hablar ahora sobre la responsabilidad y obligaciones derivadas de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que le impone a los trabajadores y en este caso a los mandos intermedios. Indicar aquí que el plan de prevención de riesgos laborales va a tener una descripción clara del organigrama del personal de nuestra organización en donde se van a establecer pues todas las funciones y responsabilidades en materia preventiva y una de las figuras clave que va a desarrollar esta misión preventiva va a ser el mando intermedio, ya que el mando intermedio va a ser una figura, podríamos considerar transversal en nuestra organización, que va a tener una misión importante en el desarrollo de la evaluación de riesgos, por ejemplo, y ayudando a la identificación de los mismos, con una implantación de las acciones preventivas que se hayan establecido en la planificación preventiva, con apoyo claro en el apartado de información y formación en prevención de riesgos laborales, con una misión clara sobre el establecimiento de las medidas de emergencia en nuestra organización, también sobre la gestión de los equipos de protección individual y también sobre la vigilancia de la salud y principalmente sobre la gestión de los certificados de actitud cuando nos encontramos ciertas limitaciones de algunos de los trabajadores y por lo tanto hay que incorporarlas y adaptarlas en beneficio de la seguridad y salud de este tipo de trabajadores. Como funciones claras del mando intermedio, pues citar las siguientes, que serían elaborar y transmitir instrucciones y procedimientos de cómo se tienen que realizar las tareas dentro de su área de competencia, velar porque dichas tareas se realizan con el procedimiento y protocolo que está establecido, integrando la prevención de riesgos laborales, informar a los trabajadores sobre los riesgos existentes en su puesto de trabajo y cuáles son las medidas preventivas que se han establecido en la organización, analizar los trabajos que se estén ejecutando y observar si hay algún tipo de deficiencia para intentar minimizar dichos efectos y planificar y organizar los trabajos dentro, lógicamente, de su ámbito de responsabilidad y teniendo en cuenta la actitud y la aptitud de los trabajadores. También hay que indicar que el mando intermedio debe vigilar las situaciones críticas, sobre todo en aquellas actividades en donde el mando intermedio sea recurso preventivo, investigar o participar en esclarecer cuáles son las causas de los accidentes e incidentes en nuestra organización. Como hemos estado comentando anteriormente, formar o apoyar en la formación a los trabajadores para la realización segura
y correcta de las tareas que tengan asignadas, aplicar aquellas medidas o por lo menos ser voz efectiva de todas las propuestas que desarrollan los trabajadores para mejorar sus condiciones de trabajo. También un valor muy importante del mando intermedio será transmitir y valorar un interés claro en prevención de riesgos laborales a todos sus colaboradores, que posteriormente mi compañera Sonia hablará sobre ello en el apartado de liderazgo en prevención de riesgos laborales, y ejecutar las medidas que lógicamente estén establecidas en el plazo correcto. Por último, hablaremos también de los derechos y deberes de los trabajadores, establecidos también en el artículo 18 y 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en donde una de ellas, en el artículo 18, es que los trabajadores tienen derecho a realizar o efectuar propuestas al empresario, así como a sus órganos de representación, como puede ser el Comité de Seguridad de Salud o el Delegado de Prevención, de todas aquellas situaciones que impliquen una mejora clara a nivel preventivo en su puesto de trabajo. Y lógicamente el mando intermedio a hacer esta figura transversal que hemos estado hablando, la tiene que lógicamente trasladar a la dirección de la empresa. Y después en el artículo 29 de la ley, claramente obligaciones por parte del trabajador y del mando intermedio serían velar por su propia seguridad y la seguridad del resto de compañeros, usar adecuadamente tanto las máquinas como productos químicos y todos los equipos de trabajo que estén a disposición de los trabajadores, no poner fuera de funcionamiento cualquier dispositivo de seguridad, por ejemplo, un resguardo de una máquina, e informar de inmediato acerca de un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores, ¿no? Como estaba comentando anteriormente. En definitiva, le vamos a pedir a este mando intermedio que tenga iniciativa con respecto a las comunicaciones de riesgo y las propuestas de medidas correctoras a adoptar, ya que va a ser voz clara de la participación de todos los trabajadores, participar en la implantación de las medidas preventivas que estén estipuladas en la planificación, también implicación clara sobre la comunicación de incidentes y accidentes y aportar dentro de sus habilidades y de su conocimiento y de su buen saber hacer distintas soluciones para minimizar esas condiciones de trabajo que pueden afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. En definitiva, promover la mejora continua de la seguridad, salud y bienestar de la organización, mejorando la seguridad y salud de sus colaboradores. Finalizado el apartado de responsabilidades, vamos a continuar con otro de los conceptos que también estuvo comentando mi compañera Sonia, a nivel de ver cuáles son los indicadores preventivos o cuáles son aquellos indicadores que nos van a dar una idea de la evolución de la siniestralidad de nuestra organización. Indicar que estos indicadores, aunque nos podemos desarrollar muchísimos más, pueden haber indicadores propios de la organización, son 4 indicadores que nosotros vamos a establecer que son los definidos por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. También comentar que el análisis de los indicadores sería un primer paso de un enfoque global sobre gestión del asentismo en mi organización, ya que el diagnóstico del asentismo laboral mediante indicadores va a formar parte del paso 1, ya que posteriormente tendremos que definir una estrategia a seguir para reducir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, con una puesta en marcha de las actuaciones que van a estar recogidas en mi planificación preventiva. Posteriormente veremos qué grado de implementación, realizando un buen seguimiento de las mismas, y por último veremos la evolución de los resultados, en los cuales también nos vamos a apoyar en estos indicadores preventivos que vamos a comentar posteriormente. ¿Para qué nos sirve un análisis estadístico de los accidentes de trabajo? ¿Qué valores nos puede aportar? Pues tendríamos un conocimiento claro sobre la evolución de la siniestralidad de mi organización, ya que podemos tener indicadores que pueden ser de forma mensual o de forma anual. Veremos también comparativas con
los valores medios de mi sector de actividad. Por lo tanto, veremos si nuestra organización es más o menos productiva. También nos aportará información y análisis sobre ciertas desviaciones que podemos observar cuando calculamos estos indicadores. También veríamos cómo de efectivo pueden ser la implantación de las medidas preventivas que hayamos establecido, ya que estos indicadores nos darán el resultado sobre la producción de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Uno de los indicadores que en este caso más consultas nos realizan las empresas sería la tasa de incidencia, un indicador en donde es un cociente entre el total de accidentes que se producen dividido por la plantilla media de la empresa y multiplicado por 100. Representaría el número de accidentes ocurridos por cada 100 trabajadores expuestos. Este tasa podríamos calcularla también tanto por accidentes con baja o por accidentes totales, ¿no? Sería la suma de los accidentes con baja o sin baja. En nuestro informe de siniestralidad, en el informe que Mutua Intercomarcal propone a nuestra empresa mutualista, ponemos un gráfico del cálculo de esta tasa de incidencia, en este caso de accidentes con baja, en donde en la columna de la izquierda serían los datos propios de la empresa y la columna de la derecha serían los propios, los de la media del sector de actividad. Por lo tanto, aquí veríamos que desde el 2017 a 2020 hay una estacionalidad estos primeros 3 años, 2017 2019 a nivel de siniestralidad, y después hay un descenso claro y evidente que tendríamos que ver, lógicamente, si viene derivado por la falta de actividad, el tema de por la pandemia, o porque realmente hay una implantación clara y un establecimiento de medidas preventivas en nuestra organización. El índice de frecuencia, que representaría el número de accidentes que han ocurrido en nuestra organización por cada millón de horas trabajadas. De igual forma, podría ser con baja o total, y también podríamos establecer índice de frecuencia de forma anual o mensual. Aquí, en el gráfico que proponemos, la tendencia sería similar con respecto a la de la tasa de incidencia, habiendo una clara estacionalidad en el 2017-2019 y un descenso claro por debajo de la media del sector en el año 2020. Y ahora continuamos con otros dos indicadores, que sería el de la gravedad y duración media, que representa los días perdidos ocurridos por los accidentes que han tenido lugar en mi organización. Por lo tanto, valga la redundancia, hablaríamos de la gravedad de los accidentes que se producen en mi empresa. Sería el cociente de días de trabajo perdidos por el número de horas trabajadas en la empresa multiplicadas por 1000. Aquí, a diferencia de los dos últimos indicadores, veríamos que hay una evolución clara de este índice en los años 2018-2019, y en el 2020 sí cae claramente en picado. Bueno, pues exactamente igual tendríamos que ver, debido a por qué sube en el año 2018 y 2019, qué tipos de accidentes han generado en mi organización que hayan subido estos días de baja, y por qué tal descenso tan brusco en el año 2020. Como hemos comentado, el índice de gravedad también se relaciona en cierta forma con la duración media, ya que es un cociente entre las jornadas perdidas por los accidentes de trabajo dividido por el número de accidentes que se han producido, ¿no? Entonces nos daría una idea del tiempo medio que duran los accidentes, así como el tipo de lesiones que puedan ocasionar a nuestros trabajadores. Hablaríamos de una media, por ejemplo, de 60 días cuando tenemos más tipos de lesiones, fracturas, o por ejemplo de unos 15 a 30 días cuando hablamos más, por ejemplo, de torceduras de tobillos, ¿no? Aquí exactamente igual, tiene una evolución similar al índice de gravedad, con una subida en los años 2018 y 2019 y un descenso claro en 2020 por debajo de la media del sector de actividad de la empresa.
Dicho esto, podremos también buscar otras variables de análisis que nos podrían aportar datos interesantes sobre la evolución de la siniestralidad en nuestra organización, como puede ser un análisis de la producción de los accidentes con baja, sin baja, totales que se producen durante los meses del año por si hay cierta estacionalidad de los mismos. O, por ejemplo, también calcular un porcentaje de accidentes sin baja con respecto a total, ya que normalmente en las organizaciones es más habitual que se produzcan más accidentes sin baja que con baja. Por lo tanto, si estaremos hablando de un porcentaje de un 60-70% en este consciente, pues estaríamos hablando de una situación normal de la evolución de la siniestralidad, ¿no? También podríamos sacar otras variables de análisis como la temporalidad en días de la semana, analizando cuándo se han producido más accidentes, si el lunes o del lunes hasta el domingo. Por ejemplo, si el lunes pensamos que hacemos trabajos de mayor manipulación manual de carga que pueden provocar más trastornos musculoesqueléticos a los trabajadores, pues tendríamos una concentración de accidentes más los lunes, ¿no? Nos daría una evidencia de por qué el lunes se están provocando más accidentes y por lo tanto tendríamos que analizar las causas de por qué esto es así. También podríamos aportar, como en este caso tenemos o proponemos nuestro informe de siniestralidad, a variables de análisis sobre la antigüedad de los trabajadores accidentados, por si consideramos que tenemos más accidentes en trabajadores jóvenes y estamos viendo que no hay la suficiente tutorización por parte de los mandos intermedios o la parte del cuerpo lesionada, ¿no? Para finalizar mi intervención, sería también muy importante, tanto que el mando intermedio como la dirección, como la organización en sí, tuviese clara relevancia de lo que cuestan las contingencias profesionales, de lo que cuestan los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales que se desarrollan en nuestra organización, ya que los accidentes de trabajo en las enfermedades profesionales van a producir pérdidas, como sabemos claramente, tanto los trabajadores a nivel de deterioro de la salud y pérdidas económicas, ya que no se cobra el 100%, tal y como está establecido por la Ley General de la Seguridad Social. También tendremos pérdidas a nivel empresarial, pérdidas económicas y de imagen pública, como la sociedad, ya que hay un aumento claro del gasto público en prestaciones del sistema tanto de salud como de la seguridad social. Y pensar que a nivel de costes de la siniestralidad, aquí tenemos la imagen del iceberg, ya que las pérdidas pueden ser mucho mayores que las que presumiblemente se piensa que son, ¿no? Es mucho más grande, como bien refleja esta imagen, lo que está escondido que lo que salta a la vista, como ya veremos seguidamente. También otro concepto, otra idea que queremos proyectar sería que la prevención o las medidas preventivas que se establecen en la organización pasen del concepto de gasto al concepto de inversión en prevención, ya que evitar un accidente de trabajo o una enfermedad profesional va a conseguir que se aumente la productividad y la competitividad de mi organización. Por lo tanto, una buena integración del plan de prevención, identificando los dos grandes herramientas, que sería la evaluación de riesgo y la planificación preventiva, hará que se mejoren los resultados económicamente de nuestra organización, reduciendo los daños personales a los trabajadores. Por lo tanto, todas las medidas preventivas que se vayan a incorporar e implementar en la empresa para disminuir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, vamos a llamarla a partir de ahora claramente unos costes en inversión de prevención debido al efecto de aumento de nuestra productividad y competitividad. De forma somera, explico el tema de la metodología. Nosotros hemos, aunque existen
diferentes autores que han estado desarrollando el cálculo de costes de los accidentes de trabajo, hemos elegido la metodología de Henry debido a una estimación sencilla de los costes reales de los mismos, basándonos en una clasificación de costes directos e indirectos. Y este mismo autor, basada en estas investigaciones, obtuvo como resultado a nivel promedio que los costes indirectos en ocasiones son hasta 4 veces superiores a los costes indirectos. Pues bien, derivada de esta clasificación de costes indirectos, pasamos a detallar cuáles serían esos costes. A nivel de costes directos, hablaríamos de los salarios que se abonan al accidentado por tiempo improductivo. Imaginaros un accidentado que está sin baja y que tiene que ir a sesiones de rehabilitación, pues sería este tiempo al cual no está trabajando. También incluiríamos como costes directos todos los complementos empresariales que según el convenio hay que aumentar en el salario del trabajador cuando éste está de baja. También gastos médicos, en este caso no asegurados por la mutua a la que pudiésemos incurrir. Todo lo relacionado con el pago de primas de seguro que establece el convenio. También cuando se sustituye, lógicamente, este trabajador que está de baja, pues todo el coste de selección y aprendizaje de este sustituto, así como cuando todo el tiempo que el mando intermedio tiene que emplear en formar al nuevo trabajador para que coja las habilidades para desarrollar su trabajo. También las pérdidas de productividad por menor, lógicamente, menor rendimiento del sustituto. Y también, por último, se consideran costes directos todas las indemnizaciones o multas que que podemos incurrir a nivel de prevención de riesgos laborales o a nivel de seguridad social, como puede ser, por ejemplo, el recargo de prestaciones de la seguridad social por incumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales. Y a nivel de costes indirectos, comento rápidamente, pues hablaríamos también del coste del tiempo perdido por otros trabajadores no accidentados, porque normalmente otros trabajadores suelen acompañar a trabajadores accidentados a la clínica. Todo el coste que se invierte en esclarecer las causas de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, ya que recordamos que es una obligación legal que el empresario analice dichas causas, ya lo comentará mi compañera Sonia. Todas las pérdidas de producción por el resto de trabajadores, ya que en cierta forma, si ocurre un accidente grave o traumático, suele conmocionar al resto de trabajadores con una falta de productividad. Todas las pérdidas por productos defectuosos derivados del accidente, así como los costes de daño en máquinas, equipos e instalaciones. Imaginaros, por ejemplo, un incendio. Pérdidas también en el rendimiento del trabajador. Tras la incorporación, es normal que un trabajador, cuando se reincorpora a su puesto de trabajo, no coja el 100% de su productividad, que tenga un cierto periodo de adaptación, que también comentará mi compañera Sonia, los protocolos de reincorporación. Todas las pérdidas comerciales y de imagen pública, al ser reconocida como una empresa que genera daños a la seguridad y salud de los trabajadores. Pérdidas por gastos jurídicos, ya por la defensa de la propia empresa cuando incurre en las responsabilidades civiles, penales o administrativas. Y por último, toda la pérdida de productividad debido a la inactividad de máquinas, equipos e instalaciones cuando ha habido una parada importante debido al accidente de trabajo, ¿no? Por lo tanto, el método Henry, como estaba comentando, divide los costes totales en costes directos e indirectos, y el valor A, que hemos establecido aquí, según los estudios desarrollados por Henry, lógicamente que depende de la zona geográfica en la que esté la empresa, el grado de desarrollo, actividad y dimensión, pues sería un valor corriente el de 4. Por lo tanto, los costes totales van a ser los costes indirectos más 4 veces los costes directos. Pues bien, esta metodología que ha desarrollado Henry también la hemos propuesto en nuestro informe de siniestralidad, en el apartado de
de costes, en donde para cada uno de los trabajadores accidentados hemos calculado unos costes directos, mínimo o máximo, que en este caso va a depender de si hay mejora por convenio o no por parte de la empresa. Hemos calculado los costes indirectos y el coste total exactamente igual con la fórmula del método de Henry. Esto sería multiplicar la base de cotización por los días de derecho a prestación y calculándolo con un 32% de forma estimada de los costes de seguro social. Por lo tanto, tendríamos una evolución del coste de siniestralidad que puede tener mi organización durante todos los años. Aquí en este ejemplo, que sería un ejemplo real anonimizado, pues estaríamos hablando que esta empresa durante el año 2014 al 2017 pues, ha perdido o tiene unos costes a nivel de contingencias profesionales de más de 100.000 euros. Por último, indicar que también Mutua Intercomarcal ha desarrollado, aparte de la propuesta en el informe de asentismo, una calculadora para los costes de estas contingencias profesionales a nivel de cuando hay, lógicamente, una incapacidad temporal. Aquí, mediante este simple aplicativo que podemos encontrar en nuestra página web, hay que introducir 5 datos fácilmente identificables por la empresa e incorporarle otros 3 adicionales en función de la contingencia seleccionada. En este caso estamos hablando del accidente de trabajo y la enfermedad profesional. Pues, como ejemplo, indico que aquí la empresa que he seleccionado sería una tarifa de prima de contingencias profesionales según el SENAE. Por lo tanto, estamos hablando de una empresa del sector de la construcción. Hablaremos que este trabajador o trabajadora accidentada tiene una base de cotización en el mes anterior a la baja médica de unos 1.200 euros, 30 días de cotización y elegimos la fecha tanto de inicio de la baja como del final de la baja médica. Marcamos el accidente de trabajo o la enfermedad profesional y seleccionamos también 3 valores adicionales, como hemos estado comentando. El primero sería el porcentaje trabajado el día de la baja médica por la persona accidentada. Por ejemplo, aquí hemos seleccionado un 50%, por lo tanto, este trabajador se accidentó a la mitad de la jornada, por lo tanto, en la mitad del tiempo del trabajo ha desarrollado su actividad laboral en la empresa. El complemento empresarial, que por convenio en esta organización, a nivel de construcción, el empresario tiene que complementar hasta el 25%, por lo tanto sería la mutua el 75%, la empresa el 25%, por lo tanto este trabajador cobraría el 100% de su base reguladora y el porcentaje de ausencia con respecto a la jornada laboral del acompañante. Cuando, en este caso, pues ha habido un trabajador que ha acompañado durante un cuarto de la jornada a este accidentado para llevarlo al centro asistencial. Por lo tanto, esta calculadora va a dar con un valor muchísimo más aproximado cuáles son los costes de asentismo en los que va a incurrir nuestra organización, dividiéndolo en 4 bloques a nivel de costes salariales, a nivel de cuotas empresariales de la seguridad social, desempleo, formación, fogasa, etcétera, cuotas empresariales a nivel de la prima de accidente de trabajo que obligatoriamente tiene que abonar el trabajador accidentado y los complementos empresariales que tienen establecidas por convenio, obteniendo con la suma de estos 4 bloques el coste total del asentismo en este caso de nuestro trabajador accidentado. Pues sin más, finalizo mi parte de la exposición. Comenzará a Sonia con el protocolo de actuación ante un accidente de trabajo. Sonia. Muchísimas gracias, Óscar. Se ve bien mi presentación, ¿verdad? Perfectamente, Sonia. Vale, pues entonces vamos a continuar poniendo un poquito en práctica todos esos conocimientos, todas esas definiciones y todo lo que nos has aportado, Óscar. Vamos a empezar con un protocolo que es el protocolo de actuación en la empresa ante un accidente de trabajo, de lo que
se trata es qué tenemos que hacer, ¿no? De forma esquemática es lo que les quiero trasladar es qué tenemos que hacer o qué acciones tengo que llevar cuando desgraciadamente me encuentro o nos encontramos ante una situación de accidente de trabajo. Evidentemente de lo que se trata es que todo esté organizado, de evitar cualquier improvisación, puesto que ya decía Óscar en la definición que era un suceso anormal, evidentemente que interrumpe toda la actividad y por lo tanto pues ya nos encontramos ante una situación poco controlada como para que pues tengamos imprevistos, ¿no? Por ello, quería comentarles que en el contenido mínimo de este protocolo, que evidentemente no hay una única forma de hacerlo, que cada organización lo puede hacer como entienda que le puede ayudar más, no puede faltar. Lo primero es una relación de los centros asistenciales a los que nos tenemos que dirigir con un accidentado. Esta relación, además, ya la voy a tener que tener presente y siempre reavivada y siempre actualizada en nuestros planes de emergencia, por lo tanto, ya lo tengo que hacer también para ese documento. Y segundo, lo que se debe definir es el proceso, el flujo de comunicación dentro de la empresa. Es a quién tengo que avisar dentro de la empresa, o sea, una vez que ya he atendido al accidentado, una vez que evidentemente está en marcha esa asistencia al accidentado, que obviamente es lo primero, es cómo empieza el flujo de comunicación, ¿vale? Importante en un primer momento tener algún dato de cómo ha sido el accidente. Y les dejo aquí un previo, ¿no? Les pongo en la transparencia un previo porque en muchas ocasiones también es necesario pararnos a pensar, ahora que ya conocemos bien la definición de accidente laboral, si es un accidente laboral. Veíamos que tiene que tener una relación tiempo, lugar, relación, causa-efecto y por lo tanto también muchas veces tenemos que pensar si estamos ante un accidente laboral o no. Respecto a la comunicación, hablábamos de esa comunicación interna, ¿no? Ese flujo que debe existir, que en su casa, en cada una de sus casas, tienen que ver cómo lo quieren hacer, a qué personas hay que informar. Después hay una comunicación externa, una con nosotros, una con la mutua de accidentes de trabajo. Y por último, aunque ya no es con la misma inmediatez, hay una comunicación telemática de la totalidad de los accidentes de trabajo con la administración, ¿vale? Con distintos plazos, pero también existe esa comunicación. Con la mutua, ¿cómo me comunico? Bueno, pues a través de esta solicitud, a través de este formulario de solicitud de asistencia médica en la que hay que cumplimentar pues, la fecha del accidente, datos de la empresa y del trabajador, qué tipo de accidente, según nos explicó Óscar, y decía de qué pasó, ¿no? Es decir, tener una primera aproximación de lo que dio lugar al accidente. Este modelo lo tienen ustedes a disposición en el apartado de Mutua Online y ya desde la propia plataforma pueden dirigírnoslo a nuestras sucursales. También en la web de Mutua Intercomarcal tienen ustedes un teléfono, una línea de urgencias médicas, así como un número de asistencia en el extranjero y la red de centros asistenciales más próxima a su centro de trabajo. De la misma forma, con cualquier consulta que tengan acerca de los carteles asistenciales o de los centros asistenciales a los que deben acudir, pues para ello estamos, para informarles y para asesorarles. Y esto fundamentalmente son los puntos que debe de contener un protocolo de qué hacer en caso de accidente, es decir, a dónde voy a trasladar al accidentado, dónde voy a acudir con él, cómo lo hago y a quién comunico interna y externamente la situación de accidente. Pasamos a continuación a otro protocolo, es el de investigación del accidente de trabajo y la enfermedad profesional. Y aquí vamos a empezar haciéndonos unas preguntas, ¿no? Primero es, ¿qué accidentes hay que investigar? ¿Quién tiene que hacerlo?
¿Cómo debería hacerse? Y si existe también un único modelo, ¿vale? Pues al igual que en el protocolo que veíamos anteriormente, no existe un modelo oficial y único para investigar un accidente. En relación a la pregunta de qué accidentes se deben investigar, decirles que el apartado 16.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales dice que hay que investigar todos los accidentes laborales y que bajo un soporte documental que lo dice en el artículo 23, y obviamente después de la definición que nos dio Óscar de accidente blanco y de incidente, buscando la mejora y la cultura preventiva que queremos, también tenemos que investigar los accidentes blancos y los accidentes en nuestra organización. Con respecto a quién lo debería hacer, bien, pues también cada organización decide quién es la persona o el grupo de personas, a veces hacen grupos de trabajo, comisiones para las investigaciones más idóneo. Lo que sí es cierto es que el mando intermedio siempre participa muy activamente en la investigación del accidente. ¿Con qué técnica o bajo qué técnica se hace? Bien, pues se trata de investigar un accidente, no es más que darle forma a unos hechos que ocurrieron y reconstruir una situación. Y hay que hacerlo no olvidando, o sea, teniendo en cuenta tres acciones, ¿no? O sea, desde un punto de vista técnico, es decir, qué ha pasado con respecto a los equipos de trabajo, maquinaria o instalaciones, con un punto de vista humano, si ha ocurrido pues, un problema de aptitud con C o con P, o un problema de un acto inseguro, o un punto de vista organizativo, es decir, pues, es un fallo de un protocolo, es una norma de seguridad mal, es una norma de seguridad que no se cumplió, con objeto de identificar unos factores de riesgo, vamos a ver ahora lo que son, y para evidentemente llevar a, pues, primero eliminar el riesgo y si no, controlarlo bajo tantas medidas correctoras sean necesarias, ¿no? A veces las medidas correctoras no es una, sino que son varias. Lo importante siempre es que no vuelva a suceder. Decirles que esta primera parte de recabar esa información es un poco la más dura, la que más tiempo, la más compleja, la que más tiempo lleva. Y además decirles también que normalmente no existe solo una causa por la que se produce un accidente, ¿no? Los accidentes son multicausales, ¿no? Muchas veces pues, nos quedamos en solo una causa y nuestra obligación es investigar y pensar un poquito más, porque normalmente, ya les digo que es muy raro que ocurra por solo un motivo, ¿no? Metodológicamente, con objeto de ofrecerles una guía, ¿no? Pues son 5 los pasos. El primero de ellos es la toma de datos, después es integrar todos esos datos, después es decir qué factores de riesgo fueron los que lo ocasionaron, seleccionar esos factores de riesgo y ordenarlos. Es obvio que cuando se hace una investigación, cuando un técnico, cuando un mando hace un mando intermedio, hace una investigación de accidente o participa en ella, no busca un responsable, tratamos siempre de buscar cuáles son esos factores y dar con las medidas correctoras, que todo dato que vayamos a tomar para la investigación va a ser un hecho probado y que no vamos a hacer nunca juicios de valor. Integrar los datos, que es recoger todos esos datos, es responder a la pregunta ¿qué sucedió? Cuando yo al hacer una investigación de los accidentes tengo claro qué pasó, habré llegado a esta fase. En relación a la tercera fase de determinar los factores de riesgo es decir cuáles son las causas que me han llevado al accidente, que han llevado a ese accidente y por lo tanto aquí lo que estamos haciendo es respondiendo a por qué sucedió. O sea, tendré las causas determinadas cuando sé por qué sucedió.
Decirles que es importante determinar las causas o dividir las causas o clasificar las causas. Hay dos muy claras que son las principales y las secundarias. ¿Y cuáles son aquellas que son principales? Bueno, pues son aquellas que si las sacara no se habría producido el accidente, ¿vale? Y las otras son aquellas que añadidas han dado lugar a fomentar o incluso a hacer el accidente más grave. Para ver un poquito el concepto de las causas, vamos a dividirlas en dos, en factores personales y factores de trabajo, ¿no? Decir que de los factores personales en las investigaciones del accidente, por diversos motivos muchas veces nos olvidamos, y decirles también que, bueno, pues desgraciadamente son en muchas ocasiones los factores principales, son las causas principales. No todo el mundo, todos los días, todos los trabajadores y trabajadoras de este país tienen la misma capacidad física y mental, eso da lugar a muchos accidentes. No todos los trabajadores y trabajadoras del mismo puesto de trabajo tienen los mismos conocimientos. De igual forma hay diferencias en su habilidad y no todos y todas están igual de motivados. Por lo tanto, también, pues, también apreciamos también muchas veces diferencias de tensión, tanto física como mental. E insisto que de estos parámetros, de estos factores, muchas veces nos olvidamos y desgraciadamente debemos de vigilarlos porque son las causas de los accidentes. Los otros factores del trabajo son pues, aquellas causas derivadas pues, del uso o del diseño o del mantenimiento preventivo o correctivo de útiles o maquinaria de trabajo que estamos utilizando, pues una mala norma, la falta, ¿no? Que no hayas cumplido una norma de trabajo o que la norma de trabajo esté mal diseñada, pues un mal hábito de trabajo, un exceso de confianza o un mando también, una supervisión poco adecuada, es decir, son factores que ya encontramos más habitualmente, pero por favor no olvidemos nunca los factores personales. Cuando ya los tenemos, se trata simplemente de organizarlos, de priorizarlos y evidentemente de lo que es importante, ¿no? Decir qué hay que hacer para que no vuelva a suceder. Para eso hacemos esa investigación de accidentes. En pantalla tienen ahora como referencia y como de metodología de cómo hacer una investigación de accidentes una parte de una NTP, de una nota técnica de prevención que tienen ustedes a su disposición en la página web del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este formato consta de distintos apartados. El primero, datos del trabajador, datos del suceso, datos de la investigación, un análisis de causas mediante el árbol de causas, un apartado obviamente para las medidas preventivas. También lo complementa con un informe de asistencia, con los costes que comentaba Óscar y con unas observaciones sobre las medidas correctas. Les señalo también otra forma de hacer una investigación del accidente, más en un formato tabla, en esta ocasión haciendo preguntas y respuestas, aparte evidentemente de los datos del trabajador, haciendo ya preguntas de si la tarea que necesitaba un EPI, si el EPI lo llevaba, si tiene formación, si era un acto inseguro o no, y obviamente con una parte final de qué medidas correctoras hay que adoptar o se necesitan adoptar. También este modelo pregunta sobre la probabilidad de repetición del accidente, dato también importante. Y como último y tercer ejemplo, pues les muestro el que tenemos a su disposición en el portal Mutua Online, que es, bueno, pues también tiene una primera parte de datos del trabajador, tiene una descripción del accidente, pregunta el por qué pasó, qué hay que hacer para que no vuelva a ocurrir y analiza también las causas de forma desglosada. Ya les digo que lo tienen ahí la dirección, en el enlace en el que tienen, pero es en el apartado de Mutua Online.
y además pues a su disposición todo el Departamento de Actividades Preventivas para su explicación y para ayudarles a elaborar ese protocolo en su empresa como mejor, ya digo, como mejor se adapte, porque no existe un modelo único. Bien, y el último protocolo del que les quería hablar es cómo actuamos con un trabajador o trabajadora que se retorna al puesto de trabajo después de una ausencia prolongada por un accidente de trabajo. Obviamente este trabajador necesita por un interlocutor de la empresa, la dirección, el Departamento de Recursos Humanos, el responsable de Seguridad y Salud, un recibimiento en el que en temas de seguridad y salud laboral tiene que decirle cuál es el momento, ¿no? Y la situación en la que está en la empresa en esta materia. Recordemos o no olvidemos que el trabajador viene desconectado después de una ausencia y además por un accidente de trabajo. Tenemos que volver a situarlo, tenemos que decirle dónde estamos en nuestros objetivos de siniestralidad y repasar con él cuanto protocolo o norma de seguridad sea necesario para reavivar otra vez sus conocimientos y además insistir en la necesidad de que colabore con nosotros ante cualquier situación insegura, fomentando la cultura preventiva de la empresa. Sí, normalmente aquí el mando intermedio pues hace un repaso de los riesgos de su puesto de trabajo, repasa con él pues la evaluación de riesgo, en el que en ocasiones hay un punto dedicado al accidente que tuvo, porque evidentemente la adopción de medidas correctoras cuando existe un accidente de trabajo hay que revisar la evaluación y podemos tener y muchas veces tenemos que adoptar medidas correctoras y puede estar contenido en su accidente, o sea que habla de lo sucedido y evidentemente pues también el trabajador se le explica que ya se han adoptado medidas correctoras para que no vuelva a suceder. Por lo tanto, se habla de lo que ocurrió y se refresca, pues aquello se recicla con él aquí sus conocimientos sobre los riesgos de su puesto de trabajo. Y tampoco nos podemos olvidar, y también es una labor que normalmente corresponde al mando intermedio, y ya lo anunciaba Óscar antes, que cuando un trabajadora vuelve, no vuelve al 100%, incluso muchas veces viene con miedo, ¿no? Con cierto, bien acurado, pero bueno, ha tenido un accidente de trabajo, entonces tiene que volver a coger esa confianza necesaria, ¿no? Tiene que coger esa rodadura y todo esto lleva un proceso, ¿no? Entonces el mando sí le tiene que hacer un seguimiento estrecho, evidentemente tiene que reportar al superior que así se estime cómo va, si todo va bien, pues perfecto, porque en nada estará al 100%, y si va mal, pues evidentemente, pues si nos toca a nosotros, pues tendremos que actuar, ¿no? Hay que comunicarlo a la mutua o al Departamento de Vigilancia de la Salud con el objeto de ayudar al trabajador y que esté al 100% lo antes posible. Por lo tanto, al final de lo que se trata es de entender la situación en la que estamos, de volverlo a impregnar de nuestra cultura, la cultura preventiva que tenemos, y de entender que poco a poco volverá y darle la confianza, ¿no? Arropar al trabajador para que pronto, en el menor tiempo posible, vuelva a estar al 100% con nosotros. Pues dejo atrás los protocolos y vamos con la conducta, ¿no? Bueno, en las organizaciones todos queremos tener una conducta segura, ¿no? Y decimos, bueno, ¿y qué es esto, no? Bueno, pues para nosotros, para que una persona trabaje de forma segura, tienen que darse tres condiciones, ¿no? Las condiciones técnicas, que son asociadas a que pueda trabajar seguro y que sepa trabajar seguro, y unas condiciones humanas, y es que quiera trabajar seguro. Si una de las tres no se da, nunca vamos a tener una conducta segura. Avanzaremos, pero no vamos a tener una conducta segura. Y viene una pregunta para ustedes, ¿no? Y es, ¿existe en su organización comportamientos inseguros? Pues yo creo que existen en todas las organizaciones, en algunas más, en algunas menos.
pero yo creo que en todas es mejorable alguna conducta, algún comportamiento. Y viene la segunda pregunta, que es quizás la más importante, ¿no? Analizamos los motivos que nos llevan a desarrollar estos comportamientos inseguros. ¿Qué hacemos, ¿no?, cuando ocurren estos comportamientos inseguros? Sepan ustedes que aquí volvemos a hablar de causas, las causas humanas, que son, bueno, pues factores personales, pues lo decíamos también en la investigación de los accidentes, pues no hay conocimiento, no hay habilidad, no hay motivación, no creo en la prevención, pues tengo un problema somático, son diferentes causas, ¿no? Hay obviamente también muchas causas externas al trabajador, estas son las ligadas normalmente al sistema de organización, a la empresa, ¿no? Muchas veces son problemas de comunicación que no se utiliza bien, a veces es falta de sensibilización, a veces es un problema de vigilancia de la salud, y hay causas intrínsecas que son procedimientos que no son adecuados, equipos defectuosos, trabajos en condiciones atmosféricas pues tremendos, un sinfín de causas que tenemos que analizar. Para conseguir esta conducta, lo que hay que hacer es un problema completo de actitud. Lo que tenemos es que tener y adoptar una cultura de mejora continua, que es cosa de todos, de todos. Esto es de toda la empresa, esto no es dejarlo para mañana, esto empieza también por uno mismo y cada empleado y empleada de la organización tiene su papel dentro de esta cultura, de forma que si yo, trabajadora de una empresa, veo una situación de estas, debo de comunicarla a mi mando, que debe de actuar proactivamente ante ello. Es decir, cada uno tenemos nuestro papel y entre todos vamos a conseguir esa mejora continua que queremos. Desde el punto de vista organizacional, lo que hay que hacer es un parón, sentarse y decir bien dónde estamos, bien sobre qué vamos a actuar, seleccionar pues, aquellos indicadores porque tenemos que medir y evidentemente pues, analizar todas aquellas desviaciones y obstáculos con los que nos vamos a encontrar. Esto no es un camino fácil, sí nos vamos a encontrar con obstáculos que evidentemente si queremos vamos a vencer, ¿vale? Y pues cuando esta meta que queremos alcanzar pues no podamos o encontremos esos obstáculos, pues van a unas estrategias, ¿no? Pues muchas veces pues, nos encontramos con, bueno, pues creencias o no creencias acerca de la prevención, pues falta de esfuerzo en adquirir una conducta preventiva, mostrar a los intervenientes los beneficios de adquirir estas conductas, pararnos un poquito en las características personales de los empleados y empleadas porque a veces este es el motivo, ver cuál es su capacitación técnica. Hay organizaciones que piensan en recompensas ante estas conductas seguras y analizar los puestos de trabajo de forma individual. Con respecto a qué estrategias puedo adoptar en los procesos, mucho ojo al espacio físico, muchas veces es un problema de actos inseguros, así como pues, un diseño, ¿no? de los instrumentos o un mal diseño, un cambio, la necesidad de un cambio de diseño de instrumentos y maquinaria. A veces son conflictos de necesidades dentro de la empresa o operativamente que chocan con otro ámbito de la empresa y bueno, pues hay que esperar el momento, hay que diseñar la forma para que en ambos departamentos se pueda cumplir. Lo que sí les digo es que el resultado de este cambio de modelo conductual nos va a reportar de verlo de pasar desde un cumplimiento preventivo en el que estamos preocupados por cumplir administrativamente para no tener responsabilidades ni civiles, ni penales, ni administrativas, tras un fallo en nuestro sistema preventivo, al compromiso preventivo que se basa fundamentalmente en la voluntariedad, en una conducta proactiva, en el desempeño y un buen desarrollo profesional. Y lo mismo se pasa desde el control, ¿vale? De entender la seguridad y salud a costa de un gran esfuerzo y de una cantidad de recursos
vigilando a la confianza, ¿no? En la que, bueno, pues sí hay que vigilar, pero está reconducida en que todos los miembros de una organización pues, son proactivos respecto a la seguridad y la salud y el bienestar, y por lo tanto nos va a ser mucho más fácil mantener los índices que sean objetivos. ¿En qué se traduce todo eso? Bueno, pues sin duda para los trabajadores en un dominio de su puesto de trabajo lo que les va a generar es una autoconfianza y un autoconvencimiento, y para las organizaciones y para los mandos pues va a ser una mejora de rendimiento y de productividad. Obviamente el clima preventivo no tiene nada que ver, la organización cambia desde ese punto de vista y al final pues no tengo más que líderes preventivos, que es lo que quiero tener en las organizaciones. Ya para terminar, unas pinceladas sobre el liderazgo de PRL, porque para nosotros el liderazgo en PRL de un mando intermedio es su liderazgo como mando intermedio, ¿no? Entonces, al final, pues un buen mando intermedio lo que tiene que saber es transmitir los valores empresariales de la forma más adecuada para lograr que todos sus colaboradores estén motivados y trabajen por ese objetivo común, ¿no? El líder del equipo lo que tiene esa capacidad de guiar y de influir en los demás con el objetivo de alcanzar pues, las metas que tengas. Al final son en materia de seguridad y salud, en materia de producción, es en todas las materias. Obviamente estas habilidades se trabajan, se desarrollan y se aprenden, también las de PRL. Eso sí, va arropado pues, de un compromiso de la dirección con una política integrada desde también la dirección de la empresa, donde tiene que asumir esa gestión integrada de compromisos específicos con respecto a la seguridad y salud, evidentemente con esa responsabilidad y otorgándole la autoridad que necesita. Por lo tanto, estarán desarrolladas unas acciones a llevar a cabo y unos objetivos marcados a los que se le irán haciendo seguimiento. Además, evidentemente, el mando no está solo, el mando cuenta con una serie de recursos en los que se va a apoyar. Decía también que necesita esa formación y esas habilidades que se desarrollan y se van aprendiendo. Tiene que tomar conciencia de su situación y además aprovechar muy bien todo lo relacionado a la concienciación y a la sensibilización de sus colaboradores y aprovecharlos al 100%. Y uno se va a apoyar también muy bien en algo que en las organizaciones es vital, y es la comunicación, ¿no? Utilizar los canales de información apropiados para conseguir aquellas metas que se propongan. Por lo tanto, mando intermedio escucha siempre activamente a los tuyos. Muchas veces vamos tan deprisa que no nos paramos de escuchar, y escuchando a los nuestros nos damos cuenta de muchas cosas. Muy bueno hacer preguntas, saber lo que opinan y que colaboren activamente en cualquier medida, en cualquier situación, ¿no? que hagan propuestas. O sea, de que lo que se trata es de intercambiar ideas y, en síntesis, de tener ese feedback, ¿no? De saber y retroalimentarse en todo el equipo, ¿no? No te olvides nunca de practicar la observación. ¿Cuál es tu reacción ante una acción insegura? Es cómo actúas ante una acción insegura. Hay que tratar de entender por qué lo hace y que lo explique, ¿no? Hay que tratar de buscar una solución, de la misma forma que cuando lo corrija hay que felicitarlo. No todos, lo decía antes, somos iguales. El mando tiene que conocer a sus colaboradores muy bien y hablar con ellos y fomentar el intercambio de experiencias es fundamental. Por lo tanto, mando en un buen liderazgo de PRL estará basado en un clima de respeto, dando buen ejemplo,
íntegro, poniéndonos siempre en el lugar de los demás, afable, prestando atención, apreciando y animando, con una confianza en el mismo importante y asumiendo cualquier responsabilidad que haya de una decisión que haya adoptado, con el compromiso por su equipo y ateniéndose, digo, a las propias decisiones, con paciencia, porque habrá momentos donde haya victorias muy fáciles y otras veces donde no sea tan sencillo, pero al final todo se consigue, con el autocontrol necesario para en todas sus actuaciones y con algo totalmente fundamental, y es el espíritu de servicio hacia los suyos. Es, creo que lo más importante de todo, ¿no? Como mando intermedio y líder en prevención de riesgos laborales. Y hasta aquí ya veo a Óscar, hasta aquí ha llegado la sesión de hoy. Yo simplemente dejarles, aunque ya los he puesto en el chat, nuestros datos de contacto, agradecerles la confianza depositada en nosotros y esperamos que haya sido de su interés y de su agrado y que les pueda ser útil en su día a día. Y te doy paso, Óscar. Nada, muchísimas gracias, Sonia. Muy interesante tu intervención sobre la última parte, sobre el cambio de conducta segura y de liderazgo en prevención, que creo que son conceptos lo que tendrían que evolucionar las organizaciones a partir de ahora para mejorar la seguridad y la salud. Dos conceptos muy interesantes, por supuesto, a aplicar. Pues tenemos algunas preguntas a Sonia. Lo que pasa que, bueno, considero que estamos ya prácticamente en el límite de tiempo. Bueno, para no cansar a nuestro asistente, si te parece bien y le parece bien a nuestro asistente, pues bueno, pues vamos a contestar de forma privada por el correo electrónico, ¿vale? Así que no os preocupéis que las consultas serán respondidas, por lo menos en todo lo mejor que nosotros podamos, ¿no, Sonia? Nos documentaremos bien, sí que he visto alguna que hay también un poco más complicada, ¿no? Pues entonces, para finalizar la webinar y no dilatarla más, recordar algunos apuntes, como está comentando mi compañera Sonia, que tenéis a vuestra disposición tanto en la línea 900 nuestra como en el email, que estamos a vuestra disposición para cualquier consulta de esta webinar o cualquier otro tema en prevención de riesgos laborales, que se va a proporcionar a los asistentes un certificado de asistencia que recibiréis en los próximos días, y que en nuestra página web, en nuestro apartado también de prevención, pues podéis encontrar la relación de webinar que tenemos programada para los próximos meses, que lógicamente esperamos ver en todas ellas. Nada más por mi parte, Sonia, si quieres comentar alguna cosilla más. Muchísimas gracias a todos, muy buenas tardes y espero verles pronto. Gracias. Bueno, pues nada, Sonia, muchísimas gracias por tu intervención, por tu buen hacer, y damos por cerrada esta webinar, que como hemos estado comentando, esperamos que sea de vuestro interés. Esperamos veros en las próximas webinars que desarrollemos, y que espero que tengáis buena tarde, por lo menos el resto de tarde que les queda, que le hemos robado 1 hora y media, ¿no? Sonia, bueno, pues muchísimas gracias y hasta pronto. Un saludo. Gracias, buenas tardes.